Dios. Y uno dice, wow, ¿cómo esta persona que tiene 8 años en una congregación y va de iglesias en iglesias y dice que no necesita ser bautizada? No puedo comprender eso. También asimismo conozco a otra persona que está en su misma condición, pero tiene pocos años. Mi esposa es testigo, mi esposa también las conoce a las dos. No estamos hablando de cosas incoherentes, estamos hablando de cosas que están sucediendo en este cristianismo del siglo XXI. Estamos hablando de cosas que están prácticamente entrando dentro de las iglesias en este siglo XXI. Y uno a veces no comprende tantas cosas que están pasando. Y uno dice, wow, y uno se pregunta, Señor, ¿qué está sucediendo en las iglesias? ¿Qué están enseñando hoy en día en las iglesias? ¿Cómo es ese evangelio que le están enseñando a las personas en la iglesia? Por eso el tema de hoy, hermano, es el bautismo. Porque bueno, evidentemente, es obvio que hoy tenemos un bautismo. Es obvio que hoy van a haber personas que van a bajar a las aguas. Pero vamos a leer una historia, que es la historia que ya hemos leído. Y vamos a ver un poco la importancia de ese bautismo. Porque es importante. El bautismo no es cualquier doctrina. El bautismo no es una doctrina alejada de la palabra de Dios. El bautismo no es una doctrina que trajimos del mundo y la introducimos en la iglesia. No, hermanos. Eso no. El bautismo es algo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. El Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en quién? ¿En el mundo? No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense que es algo que el Señor nos ha demandado. Por eso no es algo exterior, no es algo de afuera, es algo interno, es algo de adentro, es algo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Por tanto, ir a ser discípulos. Pero ¿cómo vamos a ir a ser discípulos? ¿Cómo? Bautizándolos. Bautizándolos. Por eso, vamos a ver un poco la historia de Felipe y el etíope. Versículo 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Podemos ver aquí en esta historia, vamos a hacer un poco de historia. Vemos que Felipe estaba en Samaria por causa de la muerte de Esteban. Empezaron a perseguir a los cristianos y Felipe se fue rumbo hacia Samaria porque
dentro de la muerte de Esteban, empezaron a perseguir a los cristianos. Y entonces Felipe se encuentra en Samaria también predicando el Evangelio, y Felipe allí también estaba haciendo discípulos, pero escuchó una voz de un ángel, porque el Señor le mandó a ese ángel a que le hablara a Felipe. Y Felipe escuchó la voz de un ángel y rápidamente Felipe se levantó. Como buen evangelista, Felipe se levantó y fue inmediatamente a lo que el Padre le había mandado. Él obedeció la voz del ángel que el Padre le había mandado, que se acercase al carro de algún funcionario. Felipe no sabía qué iba a hacer, Felipe no sabía cuál era el plan de Dios, pero Felipe no preguntó. Felipe no preguntó, él simplemente obedeció. Pero muchos hoy en día están preguntando: Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, dime qué hago. No, hermano, obedezca, no pregunte tanto, obedezca al Señor. Pero entonces allí Felipe se encaminó rumbo hacia donde estaba el etíope, y fíjense que no era algo civilizado, fíjense que no era una ciudad, no era Nueva York, no era Caracas, no, era el desierto, porque el etíope iba por el desierto. Y allí escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Ese es el Evangelio del Antiguo Testamento. Él allí leyendo acerca de alguien, de algún hombre que iba a ir a una cruz, que iba a ir a morir, y él no entendía lo que leía, pero él tenía un deseo de buscar de Dios. Él tenía un profundo deseo de buscar al Señor, porque de moverse de Etiopía a Jerusalén era una distancia bastante larga, y en aquella época no había carros, no había metro, no había avión, no había buses. Lo que había era caballos y carretas. Y este hombre se fue de Etiopía a Jerusalén a buscar a Dios, a adorar a Dios, porque sentía la necesidad de Dios, sentía ese anhelo por Dios. Pero nadie puede buscar a Dios, hermano. Dios es el que nos busca a nosotros, Dios es el que nos encuentra a nosotros. Y entonces Dios, viendo el corazón de este etíope, el mismo Señor mandó a un evangelista, y este evangelista era Felipe. Por eso, cada uno de nosotros como líderes, como hermanos, como miembros o creyentes de la fe en Jesucristo, cuando el Señor nos diga algo, tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer al Señor, porque puede ser un alma que podemos salvar. Podemos ser utilizados por Dios para salvar un alma. Y allí entonces Felipe se recostó de la carreta donde iba el etíope, y allí le escuchó que estaba leyendo al profeta Isaías. Y él le dijo algo muy interesante: ¿entiendes lo que dices? Perdón, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás ahí percibiendo? Y él le dice: no, ¿cómo podré? ¿Cómo puede un hombre comprender algo que no entiende? ¿Cómo puede un hombre comprender algo que sus ojos todavía no han visto, que sus ojos todavía no han sido abiertos? No puede, es ciego y está ciego. Necesita que alguien le enseñe el Evangelio. Necesita que alguien le pueda dar una visión de lo que es el Evangelio. Pero hoy muchos no quieren dar ese Evangelio. Hoy muchos no quieren abrir su boca para predicar ese Evangelio. Hoy muchos no están dispuestos a ir a predicar el Evangelio. Hoy muchos no están dispuestos a ir a salvar un alma más. Son muy pocos, ya son escasos, ya los predicadores son escasos. ¿Cómo se va a preparar la nueva generación si no hay quien les enseñe el Evangelio? Pablo dice: ¿cómo podrán escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a poder escuchar si no hay quien les predique? Y aquí hay una iglesia. ¿Cómo las personas van a conocer del Señor si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer de que existe una muerte y una resurrección si no hay quien les predique? Tenemos que tomar valor, tenemos que tomar disposición, tenemos que tomar esa iniciativa de predicar el Evangelio a toda criatura, porque todos necesitan el Evangelio. Así como este etíope necesitaba el Evangelio, también las personas afuera necesitan del Evangelio, porque necesitan salvar su alma. Pero allí Felipe, enseñándole el Evangelio, enseñándole lo que es
el Evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué estaba haciendo Felipe en ese momento cuando le estaba enseñando el Evangelio? ¿Qué estaba haciendo Felipe? Les hago una pregunta. ¿Qué hacía Felipe cuando le estaba enseñando el Evangelio? ¿Cómo? ¿Estaba qué? Estaba discipulando, ciertamente. Lo estaba discipulando. Felipe estaba discipulando a ese etíope que no entendía nada, que no sabía nada, pero él quería adorar a Dios, pero él no entendía nada. ¿Y cómo una persona puede adorar a Dios si no entiende? No puede. Si una persona no entiende a Dios, no la puede adorar. Si una persona no conoce los atributos de Dios, no lo puede adorar. No lo puede exaltar. No se puede parar de pie porque no conoce a Dios. Pero en él había un deseo profundo de adorar a Dios. Y Dios vio ese deseo profundo de que él le quería adorar. Y por eso él le manda a Felipe, a que Felipe le predique el Evangelio y sus ojos sean abiertos para que puedan conocer del Evangelio, para que él pueda verdaderamente adorar. Y allí Felipe le enseñaba el Evangelio de Jesucristo, de la muerte de Jesús, porque simplemente existía, era eso. No existía la carta Paulina, no existía la carta Petrina, no existía el Apocalipsis, nada de eso existía. Solamente existía la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y Felipe allí, enseñando el Evangelio, lo estaba discipulando. De tal manera que lo estaba discipulando y enseñándole la palabra de Dios, que ese etíope, en un momento, sus ojos fueron abiertos. La venda se le quitó. Y entonces, pasando por un estanque o pasando por un lago, vio allí agua y dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo me pueda sumergir? ¿Qué impide que yo ahora tenga una nueva relación con Cristo? ¿Qué impide? Felipe le dijo una sola cosa: si crees de todo corazón, puedes. Si crees de todo corazón, puedes. Los que van a bajar a las aguas, lo único que le impide a usted no ser bautizado es que usted no crea. Pero si usted cree de todo corazón, usted puede ser discípulo de Cristo, puede ser discípulo del Señor, puede tomar esa iniciativa y ser ahora miembro de la familia de Dios. Puede ser miembro, hermano, pero tiene que creer en verdad. Tiene que creer de corazón. Tiene que creer que le hay o que le haya. Porque el Evangelio, la palabra de Dios, no se vive sino por fe. La palabra del Señor se vive por fe y para fe. Por eso que el Evangelio es un acto de fe. Es un acto de fe, hermanos. Y allí el etíope dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? No le impedía nada, hermano. Porque la Biblia dice: el que crea, bautícese. El que crea, bautícese. Es un mandamiento del Señor. Es algo que el Señor nos dejó hoy en día. Pero muchos hoy en día no quieren hacer discípulos. Muchos hoy en día no quieren tener ese compromiso de hacer discípulos. Porque es una ardua tarea, hermano. Es algo ser un discípulo, verlo crecer, verlo nacer, prepararlo. Es algo la tarea. Pero ¿quiénes van a estar dispuestos? ¿Quiénes son los que van a dejar todo por el Señor y empezar a ser discípulos? ¿Quiénes son aquellos que van a tomar esa nueva generación? ¿Quiénes son los que van a preparar esa nueva generación para que adoren al Señor? ¿Quiénes son los que van a tomar ahora la batuta para adorar al Señor? ¿Quiénes son? Porque hoy en día las personas están más pendientes del trabajo, o de la comida, o de la bebida, que de las cosas de Dios. ¿Quiénes son aquellos que van a dar todo por el Señor? Pastor Nilsson me decía algo interesante: hermano, el Evangelio es sufrido. Por eso que el Señor dijo que el que no tome su cruz y me sigue, no es digno de mí. Tenemos que tomar el Evangelio en serio. Tenemos que tomar las cosas de Dios en serio.
Sé que es difícil, sí. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Pero tampoco es imposible. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Por eso, tenga la disposición de también discipular a otro. Discipúlelo para que llegue a los pies de Cristo. Discipúlelo para que Él se pueda arrepentir y pueda reconocer de que Cristo murió por Él en la cruz. Tenemos que hacer el trabajo, como lo hizo Felipe. Pero esta doctrina se está olvidando mucho, porque hoy muchos están diciendo que no necesita ser bautizado. Hoy muchos están diciendo que ya simplemente con creer en Jesús y hacen una tipología del hombre en la cruz, hacen una tipología de ese hombre en la cruz y dicen, si simplemente eres como el hombre de la cruz, puedes ser salvo. La diferencia es que ese hombre de la cruz iba a morir en el momento. Esa es la diferencia. No podemos hacer tipología. No podemos hacernos un tipo de alguien. Tenemos que tomar decisión y enseñar el Evangelio y hacer discípulos para que esa persona se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Eso es nuestro trabajo como cristianos. Ese es el trabajo de cada cristiano. Porque fíjense que no es un mandamiento simplemente para el pastor. No es un mandamiento simplemente para los líderes. No es un mandamiento para los líderes. Él dijo que todos estamos involucrados en este mandamiento. Es un mandamiento. No es algo opcional. No es algo que yo voy a tomar como una opción del mandamiento, no. Él dijo que todos deberíamos ir y hacer discípulos. No es algo opcional, hermano. Está ante el Señor. Es literal allí. No es algo como que, no, es algo que no es literal. No, es literal. El mandamiento es literal. Debemos ir y hacer discípulos. ¿Dónde? En todos lados. En todos lados debemos ir y hacer discípulos. Por eso tenemos que tener ese deseo profundo de ganar uno más para Cristo. Uno más para el Señor. Uno más que le arrebatamos al infierno. Tenemos que tener ese deseo. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió como gozoso su camino, porque hay un gozo. Cuando nos bautizamos, los que han experimentado el bautizo, uno siente un gozo, siente una paz, siente esa emoción de que ahora estamos a cuenta con Dios, de que ahora somos justificados por la fe en Jesucristo y ahora estamos en paz con Dios. Estamos en paz con el Señor. Por eso él sentía un gozo, porque sus ojos fueron abiertos y él pudo descender al agua, porque el Señor le dijo a todos sus discípulos, a todos. Por eso Felipe atendió el llamado del Señor. Felipe sí atendió el llamado del Señor. Él dijo, por todo el mundo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Marcos 16:16. A todos. A todo el que creyere y fuese bautizado será salvo. Por eso el día de hoy vamos a ver la importancia de lo que es el bautismo o de lo que es el bautizo. Pero antes de entrar en la importancia, porfa Mónica, vamos a ver lo que significa el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Las palabras castellanas, bautizar o baptizar y batear proceden del idioma griego a través de la lengua latina. Los verbos latinos bautiliare y bautizare provienen del griego bautisei. Sumergir, anegar, empapar, bautizar, estar hundido y ahogado. Y baptein, sumergir, introducir, hundir, empapar y remojar. Fíjense lo que significa la palabra bautizar.
La palabra in significa dentro. Por eso que termina en in, bautisein. Es una palabra griega. In significa en, dentro. Por eso no creemos, como los católicos, en que simplemente rocías el agua. Es algo que tienes que hundirte, sumergirse, estar ahogado dentro. Por eso no creemos en eso de rociar. Por eso que nuestra iglesia practica. Porque fíjense, este es un método que dejó el Señor. Si yo llego, voy a hacer una carne, y la carne para hacerla tiene un método, ¿cierto? ¿Cuál es el método? Mata primero lo que vas a comer, ¿cierto? Mata lo que vas a comer, luego corta lo que vas a comer, y luego ¿qué? Le echas la sal a tu gusto, y luego ¿qué? La frites, o la asas, o la guisas, como tú quieras. Es un método. Y bueno, el bautizo también es un método también. Es un método. Por favor, y la otra. La importancia del bautismo. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Porfa, la otra. ¿Por qué es importante el bautismo? ¿Por qué importante? ¿Por qué es tan importante el bautismo para nosotros como iglesia o como creyentes? ¿Por qué eso es importante para cada uno de nosotros? Número 1. Es una ordenanza del Señor. Fíjense, no es una ordenanza de una iglesia, no es una ordenanza de que alguien inventó y dijo, no, es una ordenanza que el Señor le hizo a sus discípulos. El Señor lo decretó, el Señor lo demandó. No fue uno de estos que siempre andan decretando, ¿no? Y siempre andan allí diciendo cosas. No. El mismo Señor Jesucristo decretó a sus discípulos que por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Por eso no me como ese cuento de que llega una persona y me dice, no, yo creo en Cristo, pero no necesito el bautismo. Si ella cree en Cristo y no necesita el bautismo, ¿qué significa eso? Que realmente no cree en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno cree en el Señor, cuando uno cree en ese Salvador, la Biblia dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y este es un mandamiento del Señor. Por eso le dije que no era algo opcional. No es algo opcional, es un mandamiento. Y el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos. Y tenemos que ir y hacer esos discípulos, bautizándolos, porque es la manera adecuada de poder hacer el discípulo. Porque fíjense, si llega una persona a la iglesia, cree en Cristo, pero nunca se ha bautizado, ¿cómo lo vemos? ¿Será que realmente es cristiano? Todavía es un casi, dice la hermana. Primo. Pero sabemos que los casi no llegan a nada. Y los casi no son nada. Porque casi fui al aeropuerto, pero no fui. Casi fue salvado. No es un casi, no es cristiano todavía. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, el que crea, bautícese. Todavía está allí, dudando allí, si me bautizo o no me bautizo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué todavía está allí, si me bautizo o no? Porque todavía ama el mundo. Todavía ama el mundo. Todavía ama las cosas del mundo. Y sabe, porque ya tiene conocimiento, porque el tiempo que tiene la iglesia sabe que es un compromiso. Al tú ser bautizado, es un compromiso que adquieres con el Señor. Es un compromiso. Y las personas que no se quieren bautizar, no quieren ese compromiso, por lo menos por eso no es cristiano. Y lo digo con mucha propiedad. Y lo digo con mucha claridad porque la Biblia me lo enseña. La palabra de Dios me lo enseña. El que cree, bautícese.
No es que yo soy creyente y tengo como creyente 8 años o 5 años, pero nunca he tomado la decisión de bajar las aguas. Y lo que no sabe ese creyente es que necesita bajar las aguas, porque fue un mandamiento del Señor. El Señor lo ordenó. El Señor lo ordenó. Y si el Señor lo ordenó, eso significa que si yo quiero ser cristiano, debo cumplirlo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: Nicodemo, ¿te es necesario nacer del pan? No, del agua y del Espíritu. Te es necesario nacer. O sea, que es algo que necesario. Es algo que necesitamos. No es algo que lo necesito, pero allí, ¿no? O sea, lo necesito y no lo necesito, no. Sí lo necesitas. Es necesario que nazcamos de agua y del Espíritu. Porque allí, cuando lo hacemos, estamos cumpliendo con el mandamiento del Señor. Por eso es que es una ordenanza del Señor. Es una ordenanza que el Señor nos demandó a nosotros como iglesia. Por eso en Marcos el Señor dice: y el que crea y sea bautizado, ¿será qué? Salvo. Será salvo. ¿Por qué será salvo? Porque sus ojos fueron abiertos como el eunuco, como aquel etíope eunuco. Sus ojos fueron abiertos y creyó en el Evangelio. Y ahora, como creyó en el Evangelio, debe ahora obedecer al Señor. Y es más, necesita obedecer al Señor. Lo necesita porque es necesario obedecerlo. Pero vamos a ver un segundo punto. ¿Por qué es importante el bautismo? Por favor, es la unión del creyente ¿con quién? Cristo. Con Cristo. Es la unión del creyente, de aquel que cree en Cristo, de aquella persona que se hace creyente a Jesús. Es la unión. Se unen. Es como un matrimonio. Es una unión. Es un pacto. Es un pacto. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Bueno, hermano, ustedes son más rápidos que yo, así que denme un chance. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Pablo dice: ¿qué pues? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué pues, hermanos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, Pablo les estaba diciendo aquí a ellos: mira, no podemos seguir perseverando en el pecado, porque ya nosotros nos hemos unido a Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde nos hemos unido a Cristo? En su sepultura. En ese ataúd de agua. En esa tumba de agua, usted y yo hemos muerto al pecado. Usted y yo hemos muerto al pecado. Ya el pecado ya no debe morar en nosotros. Por eso no podemos seguir perseverando en el pecado. Porque si ya hemos muerto al pecado, eso significa que nos hemos unido a Cristo en su muerte. Aquí Pablo hace una simbología, por eso le hablé del método. Pablo que hace una simbología acerca del bautismo. Y esa simbología es que usted, cuando entra en el agua, cuando entra allí,
allí usted está muriendo. ¿Está muriendo para quién? Para el mundo. Pero ¿saben también para quién? Para la corrupción de su carne. Para la corrupción de su carne está muriendo. Porque lo que nos separa a nosotros de Cristo, lo que nos separa a nosotros de Cristo es el pecado. ¿Y el pecado dónde moraba? ¿Dónde mora el pecado? En la carne. Y eso es lo que nos separa de Cristo. Pero como ya hemos muerto con Cristo en el bautismo, ahora nosotros como cristianos tenemos una unión con Cristo. Tenemos un casamiento con Cristo. Por eso no podemos seguir perseverando en el pecado. Por eso no podemos seguir perseverando en el pecado, hermano. Pero todavía hay muchos cristianos. Por eso le decía el otro polo. Ha muerto para el mundo, pero sigue viviendo para el mundo. Sigue viviendo todavía para el mundo. Vemos cristianos que se bautizan, y cristianos que se bautizan, y cristianos que se bautizan, y hacen la confesión de fe, pero su vida no ha cambiado nada. Su vida no ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Conozco cristianos que dicen, no hermano, yo hace 10 años me bauticé, y son cristianos. Hace 10 años me bauticé, pero yo le digo, ¿qué pasó, hermano? No, hermano, tuve un problema allí, no sé con qué, me fui al mundo. Nunca fue cristiano. Nunca lo hizo de corazón. Por eso que Felipe, uno de los diáconos, le dijo al etíope, si crees, ¿de qué? De todo corazón. No lo hizo de corazón realmente. Lo hizo porque de repente alguien le estaba empujando. Sí, vale, bautízate, bautízate, bautízate. O porque de repente vio al amigo que se bautizó y fue y se bautizó. O porque vio el papá y como se emocionó tanto que el papá, wow, qué espléndido, qué hermoso, qué sabroso, fue y se bautizó. Por eso hoy vemos cristianos cristinos que se han bautizado pero han negado la fe. La han negado. ¿Saben cómo la han negado? ¿Saben cómo estas personas niegan la fe? ¿Saben cómo estas personas niegan la unión con Cristo? Perseverando en el pecado. Así es que estas personas niegan esa unión con Cristo. Perseveran y perseveran en el pecado. Como lo dice Pablo. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. Y Pablo es tajante. Pablo le está diciendo a los romanos, miren, si ustedes siguen perseverando en el pecado, realmente la gracia no va a seguir abundando en ustedes. La gracia no abunda en el pecado. Porque hoy en día hay hombres que han tomado la gracia como libertinaje, nos enseña en Gálatas. Hay hombres corruptos que se han introducido encubiertamente dentro del cristianismo y se hacen cristianos, se hacen creyentes y se bautizan, pero han pervertido la gracia de Cristo. Han pervertido la gracia. Han pervertido la gracia. Siguen perseverando en su pecado. Por eso, hermanos, debemos unirnos a Cristo y morir realmente para el mundo. Morir realmente para el mundo. Vamos a buscar Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo... Ya va, hermano. La verdad que se me perdió. Se me perdió la cita bíblica. Pero le voy a decir, Primera de Pedro, no me recuerdo ahorita el versículo, dice que nosotros hemos sido bautizados en Cristo, no para limpieza del cuerpo, no para la limpieza de este cuerpo, sino para una limpieza de conciencia.
para una limpieza de conciencia. Por eso que cuando vamos a Cristo y nos bautizamos en Cristo, no lo hacemos para limpiarnos porque estamos sucios, o sea, físicamente. No, estamos sucios aquí estamos sucios. Y por eso Pedro dice, no para una limpieza de cuerpo, sino para una limpieza de una nueva mente. Primera de Pedro 3:21. Gracias, hermano. Primera de Pedro 3:21. El bautismo, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Fíjense, Pedro nos está diciendo que el bautismo no es algo que te va a limpiar, o sea, de porque está sucio, no. El bautismo, como ahora lo hemos entendido, como aquel etíope que pudo abrir sus ojos y ver en la condición que estaba, porque él sí estaba sucio, al igual que nosotros también estábamos sucios en el pecado. Y cuando nuestros ojos fueron abiertos por el Evangelio y entendimos, y un día decidimos bajar las aguas porque estábamos corrompidos aquí, en la conciencia. Por eso Pedro dice que esto nos limpia, pero de una conciencia. Volvamos otra vez a Romanos, capítulo 6. Y Pablo dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en dónde? En una nueva vida. Tiene concordancia con lo que está diciendo Pedro. Y también Pablo tiene concordancia con lo que Pedro también está diciendo. ¿Una nueva qué? Vida. ¿Y esa nueva vida dónde tiene que crearse? Ahora aquí. Porque antes yo maquinaba el pecado. Antes lo maquinaba y lo practicaba. Ahora, porque soy libre, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres ¿de qué? Del pecado. Y por eso ahora andamos en una nueva vida, y por eso ahora decimos que tenemos una unión con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado en el bautismo y en la muerte de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero el número 3, ¿por qué es importante el bautismo? ¿Cómo dice? El bautismo es inmersión en agua y no aspersión. El bautismo es ¿qué? Inmersión en agua y no aspersión. Evidentemente, hermanos, como ustedes conocen, hay una iglesia que practica esto, y es la iglesia católica. Ellos hacen por aspersión. Pero fíjense que no es el método correcto y adecuado. Cuando el Señor, si quieren lo podemos buscar en Mateos capítulo... Mateo. Bueno, ahí tenemos a Marco, pero también en Mateo. Bueno, busquemos a Marco mejor. Ahí lo explico también un poco mejor también. Marcos capítulo 1, versículo 9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Fíjense cómo dice que Jesús fue bautizado por Juan ¿en dónde? En Jordán. ¿Y qué le dije hace rato? Que la palabra en, ¿qué significa? Dentro. O sea que vemos al Señor saliendo ¿dónde? Dentro del Jordán. Y dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él.
O sea, ¿qué significa? Que no es algo que debemos hacerlo rociando o echando una gotica de agua. No, es algo que tiene que sumergirse. Por eso el Señor fue al Jordán para sumergirse, porque es algo que tiene que ser dentro. Yo voy en la camioneta. Yo voy en el metro. ¿Qué significa la palabra en? ¿Estoy dónde? Dentro. ¿Dentro de dónde? Del metro. Por eso yo me voy a bautizar en el bautisterio. ¿Ves? No es algo que yo me voy a bautizar con una gotica de agua. No, porque no es dentro. Es simplemente fuera. Entonces, nosotros como iglesia practicamos realmente el bautismo como método dentro del agua y no por aspersión. La iglesia católica sí la practica así, pero no es lo que el Señor nos mandó. Es dentro, hermano. Porque allí se simboliza, se hace la simbología de que en verdad estamos muriendo. Porque cuando usted es entrado o cuando usted lo mete o usted lo sumerge en el agua, ¿qué significa? Que estás muriendo. Estás muriendo para este mundo. Fíjense lo simbólico que es. Lo simbólico que es. Y una vez que te sacan del agua, eso significa que ahora estás resucitando con Cristo para una nueva vida. Eso es lo que significa. Por eso nosotros lo practicamos así. Y la iglesia de usted también lo practica así. Por eso tiene su bautisterio aquí. Pero no es como lo ha enseñado la iglesia católica, por aspersión. No, no es así. Es por inmersión. Inmersión. Pero, por eso les dije que esta doctrina la han corrompido. Y muchas iglesias protestantes ya están practicando lo que es la aspersión. Y han dejado la inmersión. O sea, han dejado el simbolismo que tiene un significado importante para la vida del cristiano. Tiene un significado muy importante para cada uno de nosotros. Porque cuando a uno lo meten dentro del agua y wow, uno ahí se hunde, wow, Señor, gracias porque ahora estoy muriendo para el mundo. Y lo sacan y ahora dice, Señor, ahora estoy viviendo para ti. Han perdido el simbolismo. Es como la Santa Cena, también, hermano. La simbología de la Santa Cena también la han corrompido igual que esta doctrina. Porque estamos en un tiempo peligroso. Por eso que nuestras iglesias debemos seguir practicando lo sano, no lo corrompido. Debemos seguir practicando lo que es verdadero, lo que nos enseña la palabra de Dios. No lo que están enseñando algunas denominaciones, sino lo que enseña realmente la palabra de Dios. Pero Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, ahí vamos a ver otra vez el simbolismo que hay allí. Lo pueden leer, hermano. Vamos a leerlo como todos, para que sus ojos sean abiertos también. No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok, ¿a quién sepultan? ¿A los vivos o a los muertos? A los muertos. Y hemos sido ¿qué? Sepultados con Cristo. O sea, que nosotros hemos sepultado esta carne en el bautismo para vivir una nueva vida en Cristo. Por eso el método, la simbología que hay allí dentro, no la podemos cambiar. Tiene que permanecer. Y tiene que seguir permaneciendo hasta el fin. No se puede cambiar.
Número 4, ¿por qué es importante el bautismo? El bautismo en el nombre del Dios Trino. El bautismo en el nombre del Dios Trino. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, ¿cómo dice? Tienen que sabérselo de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en ese nombre trino. En el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Tiene reverencia, tiene importancia el bautismo, porque se bautiza en el nombre del Dios Trino. No como lo están haciendo muchas iglesias. Una de ellas es la iglesia católica y también la iglesia Testigo de Jehová. Han dejado esto fuera. Han dejado esto fuera. Porque el Espíritu Santo no es Dios y Jesús no es Dios. Pero nosotros como creyentes de la doctrina trinitaria sí creemos en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Y los tres tienen significado y los tres tienen reverencia, y por lo cual cuando se bautiza a alguien debemos decir en este nombre. Debemos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Cristo lo demandó, Cristo lo ordenó. No fue una denominación, no fueron unos hombres que llegaron y dijeron, no, vamos a bautizarlo así, no. Fue el mismo Señor comisionando a sus discípulos, enseñando a los discípulos cuál era el método que tenían que utilizar para aquellos nuevos discípulos. El Señor les dijo, por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Dios solamente. El Señor no dijo eso solamente. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos en el nombre de Jehová. No. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 5. El bautismo es un acto de fe. Colosenses, vamos a Colosenses. Colosenses